Los atributos son datos, o sea, en realidad son metadatos. ¿Qué cosa es un metadato? Un metadato es una información que no se va a mostrar, que el navegador no la va a mostrar, pero sí la va a utilizar para ciertas operaciones o ciertas tareas, ¿ok? Pero no la muestra. Por ejemplo, lang en es un atributo. Charset UTF-8 es otro atributo. Los atributos siempre se ponen en la etiqueta de apertura. En el caso de que la etiqueta tenga apertura y tenga cierre, siempre van en la apertura. Y si la etiqueta no tiene apertura y cierre, como por ejemplo el meta, como ustedes pueden ver, meta no tiene etiqueta de cierre, pues obviamente va ahí. Entonces la sintaxis de los atributos es muy fácil. Nombre del atributo igual, abres y cierras comillas y dentro de las comillas escribes los valores de estos atributos. Hay muchos tipos de atributos. Vamos a irlos viendo durante el desarrollo de este curso. Por ejemplo, hay atributos para tablas, hay atributos para listas, atributos para imágenes. Donde más atributos hay es en los formularios. Hay muchísimos atributos para formularios. Y esos atributos le ayudan mucho al navegador a saber cómo trabajar con determinados elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos tipos de atributos. Por ejemplo, vamos a ver dos atributos que son muy comunes, que aunque no tienen casi ninguna utilidad en HTML puro, pero igual es bueno mencionarlos, que son los atributos ID y class. Por ejemplo, si yo pongo header, ¿ok? Y acá le pongo un class, no sé, main header. Este atributo es el atributo class, es una clase. Esto se usa solamente para HTML, también para JavaScript. Para CSS, que estoy hablando, perdón, me dio un lapsus. Este atributo class se usa para CSS y para JavaScript. En HTML como tal no tiene prácticamente ninguna utilidad. También tenemos el atributo ID. El atributo ID, como su nombre lo dice, es un identificador. El ID sí tiene muchas utilidades, incluso en HTML puro también tiene utilidad el ID. Entonces el ID, por ejemplo, le podemos poner igual main header. Y la diferencia en el ID es que no pueden haber dos elementos que tengan el mismo ID. Sí podría haber dos elementos que tengan la misma clase, pero no dos elementos que tengan el mismo ID. Por sentido común, ID significa identificador. Entonces es un identificador único. Cuando hablemos de enlaces vamos a ver que podemos usar los IDs para hacer anclas a lugares específicos de una página web utilizando links, utilizando la etiqueta A para hacer enlaces. Esos son dos atributos muy clásicos. Luego tenemos un atributo, el atributo title. Por ejemplo, si yo pongo un A, ahí está. A, por ejemplo, http://google.com, ir a Google. Ustedes saben que esto lo que me genera es un enlace que me lleva a Google. Yo acá, miren, este href es un atributo, ¿ven? Es un atributo, miren, nombre de atributo, igual, comillas, comillas, y dentro el valor. Pero también está el atributo title. El atributo title no es específico de los enlaces. Técnicamente el atributo title, según la especificación, tú lo podrías poner en distintos elementos cada vez que tú quieras mostrar alguna información adicional. Miren, por ejemplo, este enlace te lleva a Google. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a abrir una instancia del navegador. Espérense, estoy por aquí en el otro monitor. Un segundo. Ok, aquí está. Muy bien, entonces cuando yo voy acá, ir a Google, me acerco. Y esto, como ustedes pueden ver, me lleva a Google. ¿Ok? Entonces, este atributo title me sirve justamente para añadir información adicional. Otro atributo que me sirve para añadir información adicional es el atributo alt. Ese atributo sí es para imágenes. Entonces, por ejemplo, el atributo src de las imágenes me sirve para indicar dónde está esa imagen. Por ejemplo, está en mi página web, http://, mi página web.com/imagen.jpg, ¿no? Es para indicar la ruta, eso lo vamos a ver en su momento. Y entonces el alt es una descripción de la imagen, es altamente recomendable
utilizar el atributo alt cada vez que yo pongo una imagen. Entonces pongo acá foto de un perro jugando con una pelota. La tecnología ha avanzado a niveles tan espectaculares que, por ejemplo, el algoritmo de Google es capaz ahora de describir una foto. En la presentación del Google Pixel hicieron eso y yo me quedé maravillado. Ponían fotos de animales o por ejemplo, un oso al costado de un río y el algoritmo de Google lo entendía y decía un oso al costado de un río. Impresionante realmente, ¿no? Cosas que antes solamente un ser humano podía hacer. Pero es recomendable con el atributo al poner la descripción. ¿Por qué? Porque si por algún motivo esta imagen no cargara, se va a mostrar la descripción. Pero si estamos en un navegador que es solo texto, porque hay navegadores de terminal, que se hacen por la terminal nada más, que no son gráficos, pues se va a mostrar el atributo alt en lugar de la imagen. O si es una persona ciega que está usando un navegador de lectura que le lee la página web, también este navegador de lectura le va a decir foto de un perro jugando con una pelota. Entonces la persona va a saber que ahí había una foto. Entonces es altamente recomendable y también nos sirve para SEO, para que Google nos encuentre bien. Otro atributo muy curioso es el atributo data. Los atributos data van acompañados de un guión y después del guión tú le puedes poner lo que te dé la gana. Por ejemplo, data title, ¿no? Título o por ejemplo escuela digital, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, esto es un poco redundante, porque estamos repitiendo lo mismo, pero ¿sabes dónde tendría más sentido? Si yo digo, por ejemplo, lo siguiente. H1, productos, y luego yo pongo acá, por ejemplo, article, H2, huevos, y acá le pongo un P, ¿no? Y que diga 20, ¿ok? Y acá le pongo un data price 20. Acá tiene mucho más sentido usar los atributos data. Los atributos data van con un guión, data guión, y lo que venga después del guión, tú te lo inventas. Tú te preguntarás, ¿y para qué yo me voy a inventar algo ahí? Es que de esa manera tú le añades información adicional al HTML. Esa información va a ser muy útil porque, por ejemplo, puedes leer esa información con JavaScript y, por cierto, muchas aplicaciones con JavaScript usan el atributo data. Incluso tú podrías hacer, bueno, saltando el tema de que esto no es un curso de JavaScript, pero solamente por ponerles un ejemplo, ¿no? Tú podrías hacer un let price sería igual a document.querySelector price dataset.price. Y de esta manera, en JavaScript, en esta variable, ya tienes 20. Porque por JavaScript has accedido a este atributo específico. ¿Ok? Entonces, es importante. Cada vez que tú necesites añadir un atributo, un dato adicional a un elemento, porque lo quieres leer ya sea por JavaScript, o lo quieres leer por CSS, o quieres hacer algo con ese dato extra, lo vas a pasar como un data guión. Recuerda, después del guión, lo que tú quieras. Por último, una cosa interesante son los atributos role. Seguramente han visto los atributos role en alguna página y seguramente se habrán preguntado, ¿y eso qué pintan, no? Por ejemplo, si yo pongo acá H1, bienvenidos a Escuela Digital, y luego por debajo pongo nav, y pongo ULLI, A, ¿no? Ítem 1, no, nosotros, la empresa, los cursos. ¿Cómo se duplican las líneas acá? No lo sé, perdónenme. Voy a copiar y pegar. Cursos,
profesores, etcétera, ¿no? Este es el menú de navegación. Luego va a venir un main, que es la parte principal de la página, ¿no? Y vamos a poner acá P, escuela digital, es una propuesta, bla, 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 bla. ¿Ya? Listo. Y por último, el footer. Footer, ¿no? Y no sé, un párrafo, bla, bla, bla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos esta estructura muy básica de una página web. Y seguramente en algún lugar todavía has visto esto, mira. Role Navigation. ¿Sí? Díganme si no lo han visto en algún lugar. Cuéntenme si ustedes lo han visto. O por ejemplo, por acá tú pones role igual main, ¿no? ¿Cierto? Cuéntenme porfa en los comentarios si han visto eso ya en alguna página. Bueno, mientras me cuentan, porque yo sé que hay un retardo entre que yo hablo y ustedes me escuchen, hay como un minuto, les cuento que los atributos role lo que hacen es indicarle al navegador el rol, ese es el término exacto, el rol, es decir, qué papel cumple o qué hace ahí ese elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú le estás diciendo, oye, este elemento es el elemento de navegación. Seguramente tú te preguntes, pero no tiene sentido, porque si ya le pongo la etiqueta nav, pues ya se asume que es un elemento de navegación. ¿Para qué le añado el role navigation? Si yo le pongo acá main, ¿para qué le añado un role main? Seguramente te estarás preguntando, y tienes razón. Sucede que esto nuevamente es por temas de accesibilidad. Personas sordas, personas ciegas, principalmente personas ciegas, ¿no? Que necesitan pues un navegador de audio o incluso pues los clásicos navegadores de terminal y cosas así. Entonces es importante que el navegador entienda ese tipo de navegadores, que son navegadores especiales, que el navegador entienda qué función desempeña cada sección de la página web. Y eso lo hacemos con el atributo role. Así que probablemente tú no hayas escrito role en el HTML a mano, pero capaz estás usando un WordPress o algo similar y te des con la sorpresa de que hay un atributo role dando vueltas por ahí.